Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la primera de una serie de 4 conversaciones antifascistas. Estamos muy contentes de empezar este ciclo, que esperamos que siga. Es raro estar acá arriba, pero no tienen que darse vuelta para mirar, no tienen que darse vuelta para mirar para nada. La idea es justamente que los protagonistas sean quienes hoy van a ponerse en diálogo entre ellos y con nosotros para pensar un poco, ¿qué es esto del antifascismo? Quienes están ahí sentados: Silvio Lang, agitador cultural, promotor del afectariado combativo y de otras experiencias político-culturales sensibles que han modificado, digamos, nuestras ideas de cómo poner el cuerpo en la fiesta, en la calle, en lo sensible. Digamos, y María Pía López, que es socióloga, también activista, docente, que también ha pensado en torno a los feminismos. Ambos fueron parte del 1 de febrero y de esa enorme conmoción que fue la marcha antifascista, antirracista, LGBTIQ+. Y en ese momento creo que fue fácil, digamos, usar la palabra antifascista porque hubo unos hechos previos a el momento en que Milei nos diagnostica como enfermos, enfermas, enfermes, en relación a la pedofilia, a un virus que había que exterminar. Antes había defendido, por ejemplo, el saludo nazi de Elon Musk cuando asume Donald Trump, cuando defiende ese saludo que lo marca como un gesto inocente en un largo tuit que termina diciendo: zurdos van a temblar, los vamos a ir a perseguir hasta el fin del mundo. Digamos, ¿cómo no decirle fascista a ese gesto? ¿Cómo no decirle saludo nazi al gesto de levantar la mano derecha como lo hizo Musk, ¿no? Sin embargo, es una época en la que evidentemente hay una dificultad para decirle fascismo a lo que aparece a todas luces con muchas de las características del fascismo. Tal vez el problema son las precisiones teóricas, históricas. También podemos pensar que parte del programa de este posfascismo, neofascismo, fascismo 2.0, no sé, muchas formas de llamarlas que incluyen la palabra fascismo, que me parece que no se puede saltear. Parte del programa es esta confusión, ¿no? En la que nos meten a diario, esta bombardeo de malas noticias, bombardeo de pérdida de derechos, de cosas que creíamos conquistadas, y a la vez conservar algunas estructuras frágiles a las que llamamos democracia, a la cual también es difícil nombrar, ¿no? Pero es programático esta nebulosa en la que estamos, y por eso un poco estas conversaciones antifascistas van en busca de abrir un poco esa niebla, de despejarla un poco y de poner palabras donde titubeamos, aunque esas palabras también puedan ser titubeantes. En fin, parte de ese programa, y también por eso están Silvio y Pía acá, digamos, parte de la opacidad tiene que ver con, por ejemplo, digamos, el oscurantismo. Lo vimos a Milei hace muy poco en una iglesia evangélica donde se dice que es un milagro haberla construido porque convirtieron pesos en dólares, y ahí Milei vuelve a hablar de la homosexualidad y lo que hay que exterminar. Y a la vez, como contracara de esa imagen, también está la imagen del CONICET, ¿no? De que ya no se financia ninguna investigación, no se beca, no se promueve. No podemos hablar de financiar, es un lenguaje de ellos, ¿no? Pero es contra la ciencia y a favor del oscurantismo, contra la ciencia y a favor de ese terror que impone desde siempre una idea de un Dios que castiga, como castiga a Patricia Bullrich. En fin, la cuestión es esa, ¿no? Contra estas imágenes que vemos a diario, las imágenes de la represión, la imagen permanente que distribuye Patricia Bullrich en Twitter. Creo que el punitivismo y está muy ligado a esta idea de fascismo, ¿no? Hay quienes merecen el castigo, hay quienes eugenésicamente van a ir cayendo, como los jubilados, que tienen que morir muchos para que aumenten alguna vez las jubilaciones, como las personas con discapacidades o personas discas que ya no serían tan merecedores de
de subsidios. ¿Qué imágenes contraponemos contra este fascismo que vamos viendo? ¿No? La idea de unas conversaciones antifascistas es abrirnos camino hacia otras imágenes que también se producen al mismo tiempo y que muchas veces quedan nubladas. La dinámica de esta conversación entonces va a ser, en principio vamos a formular desde aquí unas preguntas muy sencillas y después de que estas preguntas van a tener respuestas de cada uno de nuestros disertantes y cada una con un tiempo muy reglado para que podamos meter nuestra conversación en 1 hora y media. Esto es organizado por Pasamos Todes y por CRI, el Comité Revolución Imaginaria, y por supuesto con la Tribu Mostra. Así que les pedimos además que a quienes no pudieron llegar y que saben que les interese, les avisen que después va a estar colgado en el canal de YouTube de Brandon TV, así que difuminen las buenas noticias, contagien esta conversación. Y bueno, les tiro la primera pregunta, que ya hablé un montón, disculpen. Yo, Marta, como siempre, agregaría que esta disposición, esta luz, las mesitas, esta frontalidad tiene que ver con que esto va a ser filmado, es un contenido para YouTube. Quizás si fuera solo una charla entre ustedes, tendríamos otra disposición y luces. ¿Sí? Estamos probando, pero sí es cierto que nuestra intención con grabar estas conversaciones es porque poder... nos da un poquito de vergüenza estar acá. Así tan expuestas. ¿Cómo les va a dar vergüenza estar ahí, por favor? Estamos en casa, además estamos en la Tribu Mostra, es el antro de nuestros sueños, nada puede darnos vergüenza acá. Pero sí la intención de grabarlas es querer llegar a quienes no pueden movilizarse. Sabemos que, digamos, pensar que solo podés acceder si venís acá implica un montón de movimientos, así que nuestra idea es también tratar de diseminar palabras, conversaciones, y por eso es que se está grabando. Bueno, en fin, la primera pregunta, cortita. ¿Cuándo se instaló la palabra fascismo entre sus pensamientos, análisis, sentires como diagnóstico de esta época? Bueno, trajimos acá unos apuntes. Después se edita todo, ¿no? Euge y Marta. Creo que con Pía tenemos como una... Bueno, ella va a contar su parte, pero tenemos como un momento de confluencia en relación a esta palabra, o también a fascismo, neofascismo, posfascismo o ultraderechas en un momento, que fue creo que en el año 2016, que me llegó a mí un librito, un poemario de Roberto Jacobi y Sid Krosmalny, que se llama Diarios del Odio, que antes había sido una muestra, una instalación visual que se había compuesto por los comentarios de los diarios electrónicos, sobre todo La Nación y Clarín, en el periodo del 2008, 2012 más o menos, en esos comentarios que estaban habilitados en las notas de estos diarios. Y Roberto y Sid empezaron ahí a trabajar en un archivo electrónico. Y bueno, y con Pía, a mí me llegó ese poemario. Yo estaba en ese momento en un grupo que se llamaba Orgíe, Organizaciones Grupales de Investigaciones Escénicas, y no sé en qué militancia nos conocíamos en ese momento con Pía, y ella era funcionaria, era directora de cultura del Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento, de la provincia de Buenos Aires, y le propuse que sea la sponsor y que nos reciba para hacer una versión escénica, experimental, musical de este poemario, que les súper recomiendo ese librito, ese poemario. Creo que ahí Jacobi, como una vez más, acompañado por Krosmalny, empieza a leer que se está incubando un tipo de subjetividad de derecha, un tipo de subjetividad subjetivizada o plegada en el odio, y el odio como un bloque, digamos, ¿no? Como una especie ahí de bloque donde se aglutinaban un montón de odios, digamos, la transfobia, la lesbofobia, ¿no? Como un montón la xenofobia, un montón de odios se empezaban a aglutinar ahí, y que de alguna manera ese territorio electrónico, ese territorio digital de los diarios y después de las redes sociales, o junto con las redes sociales,
empezó a ser como la incubadora y el lugar de entrenamiento de los enunciados del odio, que hoy escuchamos en la televisión inclusive esa frase, pero en ese momento no se estaba hablando de eso. Y básicamente nosotros lo que decíamos es que se estaba incubando una subjetividad nueva. Y también fue en el momento en donde 2018, crisis financiera global, el lockout del campo, el lockout agropecuario, no del campo agropecuario, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esos enunciados, esos comentarios de las notas de los diarios iban muy, digamos, a cierta, digamos, muy también aglutinados en lo que en Argentina llamamos el gorilismo o el antiperonismo. Y nos parecía ahí poder atender eso, digamos, pensando también en que los artistas somos un poco los trabajadores de las formas del mundo, digamos, como que estamos ahí muy en contacto con las fuerzas productivas del mundo. Vamos dándole forma al mundo, pero también vamos presintiendo y vamos como entreviendo cómo se está armando el mundo contemporáneo, ¿no? Somos como camaradas del tiempo contemporáneo. Y tenía que ver también con preparar el terreno. Después me parece que empezamos a entender, en ese momento usábamos la palabra neofascismo, posfascismo, que había salido un libro de Enzo Traverso, que creo que se llamaba Las caras del fascismo, las nuevas caras del fascismo. Y no estábamos más dudosos de usar la palabra, o yo estaba más dudoso de usar la palabra posfascismo, o fascismo, neofascismo, pero sí ultraderecha. Y también lo que estaba pasando era que asume Macri a nivel nacional, y también empieza un proceso que en ese momento con amigues de Lobo Suelto, de Revista Crisis, de La Casona de Flores, llamábamos la normalización de la cultura, un proceso, digamos, de normalizar la cultura de los excesos populares o plebeyos de lo que fue para las clases conservadoras argentinas el kirchnerismo. Entonces se estaba ahí, digamos, de alguna manera como empezando a cocinar eso, y también esa subjetividad tenía mucho que ver con empezar a entrenar una libertad segregativa, empezar a entrenar en los territorios electrónicos, todavía no en la calle, el derecho a excluir, el derecho a marginar, el derecho a desterrar, el derecho a eliminar o empezar a usar esas metáforas de eliminación, y lo que en ese libro Traverso llamaba una democracia segregativa, ¿no? Entonces esta idea de que la democracia empezaba a erosionarse, o de que la democracia ya no era la salida o no podía empezar a ser la salida para algunos sectores sociales, de que las instituciones libres ya no eran el lugar donde se podían resolver los conflictos de un país o de una organización nacional. Me parece que lo que va creando de alguna manera ese fascismo son unas masas digitales, ¿no? Como que no son las masas del fascismo histórico europeo de la década del 20 o de la década del 30 del siglo pasado, sino que empiezan a aparecer estas masas digitales, lo que después también van a ser los trolls de Macri. Macri, muchos comentadores de esos diarios los va a contratar o los va a reclutar para armar un ejército de trolls en la Quinta de Olivos. Y también, digamos, esta especie de normalización y de segregación va encontrando, o creemos que va encontrando, cierta salida en manifestación de esas masas digitales de la derecha durante la pandemia, en la cuarentena, ¿no? Que son cuando se desocupa el espacio público de las luchas por la igualdad que venían ocupando tradicionalmente, históricamente, el espacio público en Argentina. Durante la cuarentena, en el nombre de la libertad, se empiezan estas masas digitales de alguna manera empiezan a salir en manifestación. Entonces, bueno, creo que eso va, digamos, que el concepto de fascismo, que después por ahí podemos como más un poco hablar qué pensamos en relación a ese concepto, que está un poco discutido hoy en la opinión pública, sobre todo en los medios de comunicación y entre ciertos espacios de intelectuales progresistas, de que algunos no quieren asumir el concepto fascismo, pero sí entender que se va, digamos, que hay una primer fase para mí del fascismo, y que la empezamos muchas personas, como algunas personas en algunos espacios empezamos a entrever algo de eso, y que fue ir creando ese movimiento de masas, que el fascismo tiene diferentes fases,
que hoy no estamos en la misma fase que hace unos años, pero para empezar a entender que no es que llegó como algo sorpresivo. Así que yo creo que me parece que o mi historia, yo la relaciono ahí, y también algo que también es importante para mí es que en ese momento el fascismo no era tanto como un régimen, es decir, que está en el poder instituido y que va a llevar adelante unas políticas, sino que era más bien una fuerza comunitaria, el fascismo como una fuerza comunitaria, como un proceso de subjetivación. O sea, no hay fascismo, no hay régimen fascista sin comunidad fascista, digamos, sin un proceso de subjetivación, sin lo que ya Deleuze y Guattari en el Antiedipo llamaban procesos de fascistización, ¿no? Si no está ese proceso de un devenir fascista. Entonces, ese devenir fascista tiene sus tiempos en la historia, y siempre que ese devenir, como todo devenir, va a tener diferentes formas y diferentes dinámicas y diferentes lógicas de aparición. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo aparece esta palabra fascismo? Agregaría algunas cosas a lo que estuvo presentando Silvio. Primero, el carácter equívoco de la palabra y por qué yo creo que está siendo tan resistido su uso para nombrar a un régimen que es un régimen autoritario, que genera ciertos tipos de condiciones de vaciamiento de la democracia como escenario donde es posible dar algún tipo de litigios. Pero me parece que esa resistencia tiene que ver con una doble historicidad del término fascismo. Una que es el uso general, histórico, durante el siglo XX, donde los fascismos son fundamentalmente una experiencia contrarrevolucionaria. Lo cual nos obliga a preguntarnos si todo fascismo tiene esta condición de ser un momento de venir a expresar una contrarrevolución. ¿Qué contrarrevolución expresarían estas ultraderechas, para las cuales muchas personas decimos que es operativo pensar el término fascismo? La otra cuestión hace una genealogía estrictamente argentina, y que es que en Argentina a lo que se ha llamado fascismo desde muchas discusiones, y fundamentalmente desde los liberalismos y desde las izquierdas liberales, ha sido el peronismo. Entonces la resistencia también es por esa genealogía de que fue un movimiento nacional y popular en la Argentina el que fue cuestionado fundamentalmente en la experiencia del primer peronismo como régimen fascista. Es decir, ahí tenemos un problema que es el problema de cómo una categoría se relaciona con el pasado. Por eso la pregunta, ¿cómo usamos o cuándo empezamos a usar? O cómo nos aparece la palabra fascismo. El tema es que cada vez que nos aparece cargada de esas historias o de muchas otras historias. Nos aparece como todo término político, como un campo de batalla, digamos. Entonces ahí yo creo que algo que plantearía para pensar en esta situación entre nosotros es el tema de cómo tratar una categoría así con la pregunta acerca de su operatividad política. Es decir, ¿qué nos permite? ¿Qué nos permite ver? ¿Qué no nos permite ver? ¿Para qué, en qué momentos nos parece que abre y en ese sentido tiene una operatividad, y en qué momentos podría obturarnos o resultar inocua a la hora de reorganizar un conjunto de experiencias políticas, o poder nombrar los procesos, o poder activar, etcétera? Digo esto porque si no, cuando Silvia decía, hay muchas personas que están resistiendo al uso, y yo tengo la impresión de que por un lado aparece en esa resistencia al uso de la noción de fascismo algo que para considerar este régimen político, que me parece, como él dijo con mucha claridad, no hay régimen político que no provenga también de un estado de la subjetividad. Es decir, no hay régimen político fascista sin una subjetivación fascista que de algún modo lo acompaña, lo precede, pero que también es alimentada por ese régimen. Le llamemos como le llamemos, a ese proceso estamos asistiendo, que es un proceso de reconversión de la subjetividad y de reorganización de la esfera política en función de eso. Y por otro lado, de alimentación de ese proceso desde
el gobierno, desde la cúspide del poder político. Entonces, cuando pensamos alrededor de la cuestión del fascismo, no estamos pensando solo en qué pasa en el gobierno. Estamos pensando en cómo eso de algún modo permea, se alimenta, se reorganiza la vida social, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Silvio puso la palabra masas ahí en juego, para decir masas digitales, y me parece que lo que nos obliga a preguntarnos es eso de cómo inficiona todas las condiciones de vida. Entonces, ¿podemos usar la categoría fascismo? Quienes dicen que no, lo que hacen es producir una intervención muchas veces historiográfica sobre esta cuestión. Bueno, el fascismo no se parece a todos los otros fascismos. No se parece, efectivamente no. No es un fascismo de la movilización, no es un fascismo de la calle, no es un fascismo que tenga la teatralidad, en parte, y en parte creo que sí, del anterior fascismo. Pero, sin embargo, me parece que acá no estamos para preguntarnos por la adecuación historiográfica de un concepto. Y también porque yo diría, nunca fue el problema ese en una discusión política. Porque no importa si el concepto es adecuado o no. Porque el proceso de discusión política es un proceso de invención de los nombres que le corresponden a los momentos, que le corresponden a los procesos y que le corresponden a la época. Entonces, ese proceso requiere de los libros. Trajimos libros con Silvio para decir que leíamos libros, pero también porque nos la pasamos leyendo sobre estas cuestiones, pero al mismo tiempo no es un problema que se resuelva, no hacemos con los libros sino tomarlos medio a saco, ¿no? Como objeto de saqueo para estas cosas, porque me parece que lo que nos interesa es otra cuestión, que es preguntar si una palabra así actúa, resuena o funciona. Entonces yo diría que pondría, y me parece que Marta lo puso hace un rato, pero es interesante que lo volvamos a poner, que es la fuerza que tuvo el 1 de febrero, que esa movilización tenga dentro de la bandera de la movilización la idea antifascista. Ahí tenemos la palabra, y diría, fue más efectiva la constitución de la idea de antifascismo que del uso nuestro de fascismo. Y puede ocurrir eso, porque no es necesario que de una buena descripción de cómo es el proceso se revele una buena composición de las fuerzas políticas que lo confrontan. Yo creo que en este caso estamos en la situación inversa. Es más, operativamente, políticamente, es más fuerte la idea de antifascismo que la idea de fascismo. Es decir, produjo más efectos, produjo composiciones, produjo sistemas de alianzas, produjo resonancias, nos produce imaginación. La idea de antifascismo, aun cuando podamos seguir hablando en otros términos de qué significa esta gobernabilidad y estas masas, o este estado de la subjetividad. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta que estamos usando todo el tiempo. Silvio trajo recién la idea del odio. Y trataba de recordar, ¿usábamos la idea de fascismo en ese momento cuando charlábamos esas cuestiones acerca de diarios del odio? Odio de derecha usábamos. Odio de derecha, pero no usábamos fascismo. De hecho, y sí en la apuesta que hizo Jorge, ahí había algo que es muy central para pensar estas cuestiones, que era la emocionalidad evangélica, ¿no? Que estaba teñida una emocionalidad evangélica militar, que no era solo no solo lo que se decía en los blogs, sino también esa otra corporalidad que tenía que ver con una religiosidad de nuevo tipo, que me parece que aglutinaba y funciona ahí. Pero digo, no usábamos ahí la palabra fascismo, no usamos yo creo que durante el primer año del mileísmo no recuerdo haber usado la palabra fascismo para considerar lo que estaba ocurriendo, sino usaba, y sigo usando bastante a menudo, la idea de crueldad, que es descriptiva. Entonces también eso es un problema. Digo, cuando pensamos en los términos de cómo nombramos un escenario, una situación política, también tenemos ese problema, que muchas veces los términos que ponemos en juego no van más allá de la descripción. Yo creo que la palabra fascismo, al implicar una querella, una discusión, una reelaboración que necesariamente es colectiva, nos permite ir más allá de la descripción. Por eso salimos de odio, que era lo que usábamos antes, podemos salir de crueldad y podemos preguntarnos por qué elementos tiene el fascismo. Pero mi impresión es esa, que la marcha antifascista es la que podemos pensar casi como un revelador del estado del fascismo. Es decir, podemos preguntarnos a partir de esa movilización
qué entendemos por fascismo. Es decir, preguntarnos en el revés exacto de cómo funciona la lógica del fascismo, en tanto de este fascismo, esto que estamos apostando, jugando con el nombre alrededor de este momento, que es que serializa, que individualiza, que separa, que aísla. De una compañera ayer decía que cerca, que produce cercos entre unos y otros. Bueno, frente a esa lógica, cómo lo que aparece es esta otra politización colectiva que reúne un conjunto de datos, reúne un conjunto de elementos de la coyuntura y dice, frente a esta coyuntura y a este conjunto de elementos, podemos definirnos como antifascistas, ¿no? Y ahí construye una resonancia política. Entonces diría, si puedo decir qué me interesa este año con la idea de fascismo, que no usaba el año pasado, por todas esas otras razones que dije, es precisamente porque una movilización bautizó la escena. Entonces, cuando una movilización multitudinaria bautiza una escena política de algún modo, me parece que nos obliga a pensar en función de lo que serían los momentos más dinámicos de la coyuntura. Porque qué sentido tiene pensar contra los elementos más dinámicos de una coyuntura, si esa coyuntura nos pone un estado del pensamiento, ¿no? Gracias, Pía. 17 segundos te quedaban nada más. ¿Y yo me pasé o estuve? No, vos no te pasaste, estuviste muy bien. Algunos elementos de la segunda pregunta fueron contestados ya por Pía en esta primera. Así que tal vez le quede más tiempo para contestar otra pregunta. Lo voy a calcular desde aquí. Pero me pregunto qué imágenes, de todas maneras, porque el diagnóstico, evidentemente, como dijo Pía, hubo una de los mensajes de convocatoria al 1F decía, hay solo dos géneros, fascista, antifascista, un poco jugando con esas emociones que mueve el fascismo de esta época, que no era un tema de Mussolini, obviamente, pensar si hay dos géneros, si el género es biológico o no, pero evidentemente el fascismo de esta época sí mueve un montón de sentimientos, emociones, pasiones incluso, en torno a las cuestiones relacionadas al género, que podríamos pensarlas en términos de derechos en este momento, pero no son solamente de derechos, ¿no? Lo veremos más adelante. Digo, la segunda pregunta, que está ahí en pantalla, es ¿por qué hablar de fascismo? ¿Qué elementos o imágenes dan cuenta de o sirvieron o sirven para hacer este diagnóstico? Si es que este diagnóstico que está en disputa nos resulta útil, como ya se vio que resultó, digamos, ¿no? Pero ¿qué imágenes le ponemos a este fascismo? Ahí surgieron la de las iglesias evangélicas, la propia teatralidad de las fuerzas del cielo, ¿no? Y las imágenes de la represión, o de Patricia Bullrich. Cada vez que encarcela a alguien, lo saca como si fuera un chiste, ¿no? El que las hace las paga. Bueno, recuperando esto último que traía Pía de cómo las asambleas que preparó la primera marcha federal del orgullo antifascista, antirracista, LGTBIQ+, apareció muy pregnante la idea de somos antifascistas, porque creo que también voy a llamarle en el pueblo de lo distinto, que es una imagen que apareció en un texto que escribimos hace poco con Nico Cuello en relación a la marcha esa. En el pueblo de lo distinto, que es el pueblo de les perseguidos, de les estigmatizados, de les patologizados, de les golpeados, de les torturados, digamos, ¿no? Como el pueblo de aquellos que no pueden cumplir el ideal de la normalización o la exigencia de normalización. Estamos más permeables o tenemos unas antenas mucho más, no sé, como ávidas a la ansiedad o a la amenaza fascista, es decir, a la posibilidad de ser destruidos, a la posibilidad de ser golpeados en la calle, de ser escupidos, de ser patologizados, de ser internados en hospicio, de que nos detengan, etc. Entonces, cuando en ese mensaje que hace Milei en Davos a principio de año, la última semana de enero, nos despertamos varios y empezamos a intercambiar y dijimos, la primera frase es, ¿otra vez?
otra vez con nosotros, o sea, otra vez. Inmediatamente apareció la imagen de antifascismo, inmediatamente ante la amenaza de la destrucción, ante la amenaza de la eliminación, pensemos que una de las primeras organizaciones políticas que en el 75, cuando la AAA ya estaba accionando durante el gobierno de Isabel Perón, categoriza al gobierno de Isabel Perón como fascista, es el Frente de Liberación Homosexual. Y las dos primeras víctimas de la AAA que fueron acribilladas fueron Barraza y Lam, que eran una pareja de maricas, de putos peronistas, ¿no? Y Pedro Barraza y Carlos Lam, que Carlos era tío desaparecido de Marta Dillon. Y son las primeras víctimas, porque en la AAA había una fuerte carga de moral conservadora. Era muy fuerte en la AAA, o sea, la caracterización que hacen el Frente de Liberación es después de una publicación que hay en la revista El Caudillo, que era una revista de derecha que estaba coordinada subvencionada por la AAA y por el Ministerio del Interior, por López Rega. Entonces ellos salten a decir, está la amenaza fascista, ¿no? Digamos, los pueblos perseguidos, también como lo pensé en esa imagen que trae Marcel Proust en Busca del tiempo perdido, los pueblos perseguidos tenemos antenas para la amenaza fascista, así que vamos a decir que esto es fascismo, no nos rompan las pelotas. O sea, ¿no? Como nosotros sabemos que esto es fascismo. Y que por un lado también el tratamiento ilegal como enemigo a los distintos o a las personas que piensan diferente, como zurdos, los zurdos hay que exterminarlos, los gays son pedófilos, por lo tanto te están criminalizando, entonces sos merecedor de la cárcel. O cuando dice que el progresismo es un virus mental y que hay que seleccionar a la población que tiene ese virus porque ese virus es contagioso, es decir, una lectura eugenésica, eso es no solamente que es fascista, sino que es nazi y darwinista. Digo, hay un montón de elementos de esta pasión destructiva, o sea, cuando la campaña de Milei, que es una campaña con la motosierra, ese famoso video que él hace circular, donde está con un pizarrón, donde están todas las instituciones libres de la democracia y empieza a decir afuera, es decir, que las va a eliminar. Cuando vos eliminás las instituciones libres de la democracia, lo que estás eliminando son los sistemas de apoyo para la igualdad. Son sistemas de apoyos para personas o para poblaciones o para colectividades que están en una situación desigual, o porque son de clase trabajadora, o porque son excluidos, o porque tienen un tipo de experiencia genérica, sexogenérica, que no sea normativizado, o sea, desidentificado de la normalidad, etcétera, etcétera. O es una persona disca, o es una persona neurodivergente. Entonces necesitas sistemas de apoyo, porque no podemos ser todos los mejores, los suprematistas, y no podemos ser todos, no podemos cumplir el ideal de daño que causa daño, que es la normalidad, ¿no? Entonces, ya en la campaña hay para mí una hormona fascista en su imaginario. La idea también que es de Milei, pero que es de Sturzenegger, que nos leen a todas aquellas colectividades, aquellas organizaciones políticas que han estado en estado de desigualdad y que han logrado derechos de existencia, no digo ni siquiera derechos civiles, derechos laborales, sino que en estas últimas décadas han logrado derechos para poder existir, como por ejemplo las personas trans, travestis, no binarias, son catalogizados por Milei y por su gabinete como grupos de interés que quieren sostener sus privilegios. Entonces hay que eliminarlos. Entonces, eliminás esas políticas, eliminás esos sistemas de apoyos y eliminás la posibilidad de que esas vidas se autorreproduzcan materialmente. Eso es como dijo Zaffaroni, un genocidio por goteo. Yo diría un fascismo por goteo. Y después está para mí la cuestión también de dos cositas más. La cuestión de la supremacía, digamos, que me parece que eso está muy, muy pegoteado al liderazgo fascista y a las comunidades fascistas o a los grupos de fusión fascistas.
que tiene que ver, digamos, también con cierta, digamos, con lo que Butler en Quien tema el género va a llamar la restauración heteropatriarcal, o también, digamos, como la idea de una moral conservadora, porque el fascismo, que siempre se promete históricamente como revolucionario, siempre termina no solamente aliándose para gobernar con las clases conservadoras, sino que también se vuelve victoriano, se vuelve con una reglamentación moral mucho más fuerte que hasta donde se había llegado en ese momento. Entonces siempre hay una reacción, digamos, ¿no? en la moral de la pasión fascista, digamos, ¿no? Entonces, y esta idea de la supremacía contrarrevolucionaria, esta idea de querer ser mejores que otros o creerse mejores que otros, con lo cual la subordinación está a mano, el derecho a dominar está a mano, la doma, todo ese lenguaje, todo ese campo semántico que Milei y todo el gobierno de Milei hablan de la doma, eso de domar, ¿no? Esa idea de poder subordinar al otro y violarlo, para violarlo, ¿no? Y ahí se reedita esa novela, ese relato en realidad que funda un poco la literatura argentina, que es el matadero, ¿no? Y la cautiva, esos textos ahí que van, donde la violación como lugar de dominación y donde también es un tipo de imaginario donde se va a apoyar el feminismo de la segunda ola en el siglo XX, digamos, es muy importante también ahí como esa idea de cómo la supremacía está funcionando en relación al fascismo. Hay un librito de Robert Paxton que se llama Anatomía del fascismo, donde él va contando digamos, las variaciones del fascismo, digamos, de que el fascismo es de alguna manera un tipo de reacción del capital. También muchos marxistas, o Diego Stulbar hace poco, marxista también, comentaba que el fascismo también es una emergencia de ciertas crisis de la acumulación del capital, o sea que cuando el capital entra en crisis, estamos en un momento de crisis hace unas décadas, porque al capital le cuesta cada vez más autorreproducirse, una crisis con el propio neoliberalismo, porque el neoliberalismo ya no es un sistema, o empieza a ser un sistema fallido para la reproducción del capital. Entonces, también hay algo ahí de que esa crisis que producen fascismos no siempre son las mismas, entonces los fascismos no son los mismos, y el fascismo también va tomando sus particularidades culturales, depende los contextos históricos, los contextos geográficos. Y por último, Gaza es, para mí, es el paradigma estético-político del nuevo orden geopolítico que se está poniendo en juego. Y el fascismo empieza a ser una alternativa a la salida en la que estamos. Eso. Gracias, Silvio. ¿Querés retomar esta pregunta, Pía, o pasamos a la siguiente? Porque tomo lo del final que dijo Silvio. A mí me parece que hablar de fascismo nos permite situar el proceso argentino en un contexto internacional. Si no usamos la categoría, nos privamos un poco de eso. Por eso, cuando trae Silvio lo de Gaza, me parece importante. Digo, es poder pensar el fascismo, esto que está ocurriendo en Argentina, en relación también a lo que ocurre en Palestina, a lo que ocurre en Estados Unidos, etcétera. Es decir, pensar un proceso que es de un carácter transnacional. Y también eso nos permite pensar no solo qué particularidades tiene cada país, sino qué nos dice Gaza sobre nosotros. ¿Qué nos dice Trump sobre este proceso? Hacer esos ejercicios comparativos también nos habilita, me parece, otras reflexiones sobre la situación local. Y ahí solo agregaría dos cosas a lo que me parece estuvo planteando Silvio. Una, que agregaría que estos procesos tienen una fantasía de pureza, una ilusión de pureza y una apuesta a la pureza. Es decir, y eso a mí me parece que es una operación que claramente la podemos nombrar como fascistas. Hay una imagen de pureza que se pone en juego todo el tiempo y que actúa sobre la idea de que es posible expulsar lo que impide esa comunidad pura, que se permite expulsarla, que son los migrantes, son los mapuches, lo que fuera. Todo el tiempo hay un conjunto de la población que debe ser extirpada para que esa comunidad se realice. Para mí, por eso, la gran imagen de este neofascismo, posfascismo, como le querramos llamar, es la cárcel. Y es la cárcel de Bukele.
Pero es la cárcel de Bukele que están prometiendo para Argentina dentro está viniendo una funcionaria norteamericana, impulsar que Argentina cumpla con las mismas condiciones que El Salvador en la producción de cárceles. Y esa cárcel de Bukele me parece que es ejemplar para este momento, no solo porque la campaña electoral también se discutió con la imagen de la construcción de cárceles. Si recuerdan, la campaña de Bullrich fue en ese sentido, de crear una cárcel que se iba a llamar, creo, Cristina Fernández de Kirchner, que no quedaba en San José 1111, pero que parte está realizada en ese sentido, pero que hizo la maqueta, la presentó mientras el otro derrumbaba maquetas del Banco Central, digamos. Las maquetas tienen una función imaginativa en este momento. Y digo que esa cárcel es la gran ilusión, porque la cárcel es lo que te permite pensar que es posible poner el trazo de lo puro y lo impuro, lo que merece estar afuera, lo que debe estar encerrado. Pero también esa cárcel como dispositivo en relación a la deportación es aún más pesado, me parece, o funciona mejor como ilusión fascista. Una comunidad nacional se define también por lo que puede expulsar fuera de su territorio. Lo que puede expulsar, lo que puede aniquilar, lo que puede sacar. Lo que puede encerrar preventivamente como clases peligrosos y puede sacar. Digo que eso, pero cuando un régimen político construye sobre esa base de pureza y las consecuencias de esa pureza, me parece que nos podemos pensarlo claramente en relación a la idea de fascismo. Y finalmente, para después irnos a las otras preguntas, agregaría esto de la pureza, la imagen de la cárcel y como sueño, como utopía distópica que sostienen, que es cómo reorganizar esta sociedad sobre otras bases, y por supuesto que eso tiene efectos de normalización y exclusión formidables que pone en juego. Pero el otro que quería mencionar, que me parece que tenemos que tener presente, es lo que sería un declive autoritario, ¿no? Una producción creciente del vaciamiento Silvio lo pensaba en términos de las instituciones libres de la democracia. Yo diría un vaciamiento consistente y permanente de todo aquello que hace que podamos pensar lo democrático como el escenario de luchas, como el campo de instituciones que nos permiten el derecho a la protesta, la pelea por ciertas conquistas, la discusión en el espacio público, todos esos elementos, la constitución de subjetivaciones en relación a la política, todo eso es lo que me parece que está siendo directamente afectado para construir una idea de democracia, que es la idea de democracia como un conjunto de mecanismos formales y legales que, mientras sean eficaces o toleren la administración regulada del Estado argentino en este momento, serán mantenidos. Cuando no, también podrán ser suprimidos, ¿no? Ese me parece que es el horizonte en el que estamos. Ese horizonte de creciente autoritarismo, le pongamos los nombres que querramos, pero me parece que hay que estar alertas a que eso es lo que se está profundizando. Y se está profundizando con un discurso que, como decía Silvio, es un discurso de fuerte agresividad, de fuerte ataque hacia grandes conjuntos de la población, y que por lo tanto ese autoritarismo habilita también formas muy explícitas de violencia social. Lo que me parece que podemos estar viendo en este momento es la habilitación de ataques permanentes. Bueno, esa hostilidad, ese ataque, esa corrosión, esa construcción de un conjunto de personas que disienten de distintos modos, o contra el orden del capital, o con el orden cis heteronormativo, o contra el orden que sea, un conjunto de personas que son signadas como chivos expiatorios, tanto para el Estado y para la represión estatal, como para sectores de la población que encuentran en la movilización y en la agencia de un resentimiento la satisfacción de una frustración que no les pertenece. Es decir, la lógica del chivo expiatorio siempre es construir un objeto de sacrificio o un sujeto de sacrificio que en realidad, sobre el cual se vehiculizan lo que no ha podido resolver esa sociedad y ese conjunto de personas. Es decir, el dolor, el malestar, la angustia, la desazón con un orden determinado se termina satisfaciendo con la expulsión, el encierro, el aniquilamiento de una parte, ¿no?
Eso le llamaría fascismo. Gracias, María Pía, te sobró 1 minuto 55. ¿Puedo usar el minuto de María Pía? No podés. ¿Un minuto? No podés. Podés meter lo que querés meter en tus próximos 10 minutos. Bien. Yo voy a meter un pequeño bocadillo igual. Sí. Estás usando el minuto de María Pía. Me pregunto cómo dialoga, lo dejo picando para la próxima pregunta. Pregunto cómo dialoga la imagen esa de la cárcel como posible reaseguro de una sociedad pura con la idea en Gaza insistente de generar un paraíso casi tropical, no una playa, un lugar de turismo, que no solo lo ha puesto Trump con la inteligencia artificial, sino que ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Israel también volvió sobre la idea. Lo dejo picando para la siguiente pregunta, en la cual voy a sumarle ventajas y desventajas de la palabra fascismo para la acción política, pero yo le sumaría una que surge también de lo que vienen hablando, que es cómo generar acción política cuando el fascismo es una fuerza social. El fascismo está reticularmente expandido dentro de la sociedad y lo que más vemos, digamos, como imágenes fascistas son estas explosiones violentas que no pueden ser leídas ni siquiera en términos, podría poner como ejemplo la masacre de Barracas, digamos, ¿no? Para pensarla como parte del programa fascista en el que estamos inmersos y otras imágenes como esa. Pero digo, ¿cómo luchamos contra el fascismo? ¿Cómo nos proclamamos antifascistas cuando por ahí el tío facho es el que está sentado en la mesa del domingo? Yo creo que usar la palabra fascismo está en discusión. No, digo, es algo que estamos asambleando. Pero creo que la certeza o la certeza incierta que tenemos, la apuesta del corazón que tenemos, además de las elaboraciones conceptuales e intelectuales militantes que venimos haciendo con Pía en espacios, en grupos, es que el fascismo es una condición de época, ¿no? Sobre todo creo que Gaza, ese genocidio televisado, nos llama urgente a pensar en términos de fascismo. Y pensarlo ahí más como una condición de época. Entonces creo que la pregunta también es cómo nos relacionamos, una pregunta que haría Ignacio Lekovic si estuviera vivo, es cómo nos relacionamos con esa condición de época si decimos que la condición de época es el fascismo. Y en relación a esto último que preguntabas, Marta, se me ocurrió una parte de eso, que es que esa subjetividad del odio de derecha, porque el odio no es ni de derecha ni de izquierda, depende de quién se lo apropie y cómo se lo apropie, o sea que el odio, podemos pensar en un odio libre, tiene mucho que ver con el odio a la democracia, ¿no? Que es un término de la teoría política, ¿no? Y ese odio a la democracia, a mí me sirve pensarlo como el odio a la igualdad de lo distinto, a que lo distinto tiene las mismas igualdades o el mismo piso de igualdad o la misma posibilidad de existencia que lo homogéneo o que lo igual. Entonces, me parece que ahí también hay una rabia a la relación, de alguna manera, con una cierta impotencia a no poder relacionarse con lo distinto, que puede ser ese tío facho que está sentado en la mesa. Entonces, me parece que también hay algo de entender de cuáles son los mecanismos psíquicos, de empezar también a pensar o abrir ese frente de cuáles son los mecanismos psíquicos de esa rabia a la relación con lo múltiple o con lo que te desordena o con lo queer, con lo desviado, con lo que es distinto. Entonces, eso por un lado. Entonces, creo que necesitamos de alguna manera seguir profundizando en nuestras militancias, teorizaciones, creaciones, en torno a nuestra existencia rara, a nuestra existencia mostri. Eso por un lado. Después, la palabra fascismo, esta historicidad que hacía antes Pía de la palabra, por ejemplo, en el peronismo, de que porque digamos, el peronismo se lo caracteriza, sobre todo teóricos extranjeros han categorizado al peronismo de expresión fascista y que puede haber una reticencia ahí. También es cierto que creo que todos tenemos, si uno hiciera la práctica mental de que cuando te dicen la palabra fascismo, cerrás un segundo los ojos, anotar qué palabra o qué frase te aparece ahí.
y empezar un poco a dialogar con ese imaginario paradigmático de la imagen poética del fascismo. ¿Cuál es nuestro lexicón privado, nuestro habla interna, que seguramente no va a ser para todos igual, quizás para muchas personas no les resuene esa palabra? Entonces, empezar un poco a hacer esas napas profundas del habla interna o del lexicón o ese auroleo resonante de significación que tiene la palabra fascismo para cada uno, ¿no? Creo que también me parece que pensar en términos de dos géneros, como decíamos en la marcha del 1F, hay dos géneros, fascista, antifascista, que sabemos que ahora Judith Butler lo está usando en sus conferencias internacionales, pero eso surgió de la cocina de las asambleas y de la marcha, pero también aprendiendo mucho de Butler, digamos. De que me parece que también el fascismo y el antifascismo, digamos, el antifascismo como esa acción política directa, ¿no? El fascismo, o sea, en nuestras historias o en las historias de lucha, evoca una serie de historias de lucha, del anarquismo, de lo queer, de historias sexo-género disidentes, que tienen que ver con el defenderse ante el ataque, ¿no? Con organizar estrategias y organizarse un cuerpo psíquico, físico, somático, y kinético e intelectual para defenderte del ataque con la amenaza que te exterminen. Entonces, al mismo tiempo está esa idea de defendernos, al mismo tiempo está esa idea, digamos, creo que la marcha del 1F fue un gesto de defensa, o sea, fue un gesto defensivo en el sentido de contraviolencia colectiva, como la piensa León Rosichner, un filósofo argentino, la contraviolencia colectiva, o como piensan muchas comunidades LGTBI, como la autodefensa, ¿no? Entonces me parece que fue un autodefensivo, defensivo, que no es solo eso, pero en principio tiene que ver con algo de eso, y que también te obliga a pensar en nuestras propias violencias. O sea, hay algo del fascismo. Cuando estamos en una condición de época fascista, antifascista, tenemos que pensar nuestras violencias en el cuerpo. O sea, nos lleva a eso. Nos lleva a nuestros límites autodefensivos. ¿Qué límites tenemos corporales? Defenderse, dice Jota Mombasa, una artista y teórica marica, no binaria brasileña, que dice que la defensa no es solamente golpear, la defensa también es conocer tus propios límites, también es fugarte, también es armar otra cosa, también es armarte un refugio, o sea que la idea de defensa podríamos como empezar a ampliarla, no solamente es golpear. Entonces, pero sí es la idea de ponernos en relación con la violencia y con el monopolio de la violencia, o sea, cómo está distribuida la violencia, qué sujetos pueden ser violentos en las sociedades que vivimos, ¿no? No todos los sujetos, no es lo mismo que se defienda una persona marrona que se defienda un señor más grande, blanco, aparentemente heterosexual, ¿no? Como seguramente una persona va a ser detenida, la persona marrona, y la otra persona no, en la calle, ¿no? También me parece que la palabra fascismo está internacionalizando, digamos, es una palabra que internacionaliza, digamos, digamos, porque también hay un plan dentro de las ultraderechas que se van comiendo a las derechas o a las centroderechas de internacionalización, digamos, que eso en los fascismos históricos no ocurría. Hay una internacional fascista o de ultraderecha, podríamos empezar a pensar eso, ¿no? O esa ecología, digamos. Y creo que eso. Muy bien. 2 minutos 33, te los voy a sumar a la próxima pregunta. ¡Epa! Adelante, Pía. Está ahorrando, Silvio. Sí. Bueno, voy a poner el tiempo, Pía, no te adelantes. Es terrible esta situación. Por favor, adelante. No, parto de la imagen que traías, Marta de Gaza, de esas imágenes del condominio de lujo, en donde hoy es tierra en la que estamos observando, mirando y asistiendo a un genocidio en directo, ¿no? Que es una situación muy, muy nueva. Pero a mí lo que me impresiona mucho de esas imágenes, que son imágenes publicitadas, producidas por inteligencia artificial, ¿no? De ese condominio de Torres Trump,
ahí con acceso al mar, etcétera, es que para que de la inteligencia artificial se pase a la materialidad, al condominio construido, es necesario sacar, borrar, matar o expulsar a 2 millones de personas. Esa inmaterialidad, a mí es lo que esa consideración de que se puede producir desierto, ¿no? Acá en la historia argentina lo tenemos muy presente, esto, la conquista del desierto implicaba producir un desierto, producir un vacío. Allí donde había personas, decir esto no hay. Bueno, lo que pasa es que ahora la escala en Gaza es absolutamente abrumadora, son millones de personas. Entonces lo que yo, cuando veía esas imágenes, pensaba en un texto que es un texto magnífico y muy recomendable, que es Historia Natural de la Destrucción, de Sebald, donde Sebald se pregunta por cómo se narraron algo complejo, que son los bombardeos, las ciudades alemanas bombardeadas por Inglaterra. Y él dice, se narraron con grandes palabras, pero nunca se dijo el olor, el sonido de las bombas, los cadáveres, las ratas o las moscas. Por lo que no, y cuando no narramos materialmente, en realidad es ahí donde no podemos pensar el genocidio. Entonces ahí me parece que frente a ese fascismo que produce imágenes de inteligencia artificial para pensar que algo puede ser vacío y reemplazado por otra cosa, uno de los gestos necesarios o de las resistencias que tenemos que poder pensar es la materialización. La materialización incluso narrativa, sensible, la producción poética de imágenes que sean capaces de dar cuenta de qué significa cada persona, cada hecho, qué significa que esa persona no esté ahí. Digo, eso no necesariamente es poner imágenes de niños hambrientos, no es eso. Es otro ejercicio respecto de cómo se narra, cómo se dice, cómo se construye. La otra, ayer también conversábamos sobre esto, alrededor de estas cuestiones, acerca de si era posible que este combate contra estos fascismos sea posible darlos en el terreno digital, ¿no? Conversamos con algunos compañeros alrededor de esta cuestión y volví a casa y leí de nuevo el volante, el texto que hacía la agencia clandestina de noticias, ANCLA, después durante la dictadura genocida, donde ANCLA decía, haga circular esta información, decía algo así como rompa el aislamiento, haga un acto de libertad. Y esa idea, ¿no? Hoy cuando decimos haga circular esa información, haga un acto de libertad, pareciera que es un gesto en las redes, que es un gesto digital, que es un gesto que puede ir de republicar, retuitear, escribir algo o ponerle like. Pero me parece que volvería también a esa materialidad clandestina de ANCLA. Es decir, ¿qué pasa si imaginamos algún tipo de clandestinidad respecto de las redes? O sea, una materialidad de volantes, una materialidad de palabras que existan fuera de eso y que nos permitan decirle a las personas, haga un acto de libertad, haga un acto no fascista. Esta es una sociedad corroída por el fascismo. Para mí nos lleva a otra pregunta, que es la pregunta, ¿cuánto de eso hay en mí? No cuánto de eso hay en mis vecinos, cuánto de eso hay en mí. Y por eso, cuánto de eso hay en mí, es decir, cuántas veces lo fascista me habita, me habita en los modos que pienso algunas cuestiones, me habita en los modos que pienso en las purezas, me habita en el modo en que tengo ilusiones sobre cómo debería ser el mundo. También eso tiene algo que nos obliga a preguntarnos. Entonces, para mí, el desarme del fascismo en otros es también una problematización del fascismo en nosotros. Es decir, una problematización de hasta qué punto esas imágenes nos funcionan como organizadores de nuestra propia subjetividad. No para decir, no para ir por el atajo de soy esto, me equivoco, sino por otra cosa, que es poder alojar el problema. Porque Silvia decía recién, si la época es fascista, ¿cómo actuamos en esa época? Si la época es fascista, un poquito fascistas somos. Si la época es fascista es también porque de algún modo nos habita esa serialización, ese aislamiento, esa imposibilidad de construir común. La otra dimensión que querría poner en juego para pensar este fascismo es un ataque, Silvia decía, a la igualdad. Yo diría, o a las formas de la igualdad de lo diferente. Yo diría es también un ataque a la forma de construir común desde las diferencias.
Entonces también ir contra ese gesto materialista que digo, que puede ser una pavada cuando digo pasar de las redes al papel, pero que va más allá, es también pensar de qué modo se materializa, se trama materialmente lo común. De qué modo se trama lo colectivo, de qué modo se trama esas otras instancias de convivencia y coexistencia que no son, que implican la heterogeneidad, la diferencia y el conflicto. Lo último que quería decir en ese sentido es solo habitando el saber de la coexistencia conflictiva, me parece que podemos afirmar algo no fascista. Porque me parece que el gesto de la ilusión es el gesto, y de la pureza es el gesto de suprimir el conflicto. Dejar de pensar que hay zonas libres de conflicto. Zonas libres de conflicto es como el vacío de Gaza. Nada. Es imposible que eso ocurra. Para que eso ocurra hay que sacar gente todo el tiempo. Bueno, contra eso me parece que hay que poder pensar un tipo de composiciones que sería una composición sin ilusiones. Me parece que el desafío fuerte para nuestro momento, para habitar esta época, es pensar cómo militar sin ilusiones y cómo organizarnos sin certezas. Esas dos cosas me parece que serían, y también sin ninguna expectativa, ninguna victoria, ¿no? Yo te diría, Pía, que guardes estos 3 minutos porque has llegado a una conclusión horrible. No, pero es muy optimista lo que acabo de decir. Eso diría desafiante. Bueno, hemos llegado al momento en que vamos a tratar de encontrar las contraimágenes, ¿no? Porque el poder lo tienen ellos, lo tienen quienes están ahora en el gobierno, aliados con la sociedad rural, con la minería, el extractivismo, con Donald Trump, y no podemos negar que ni siquiera ellos ven el futuro y por eso se torna tan cruel, ¿no? No hay esta impudicia, ¿no?, colonialista con la que tanto Vox habla de la iberósfera como el embajador, al que parece que nadie le va a contestar nada, ¿no? Dice que viene a seguir mostrando el poder del imperio sobre nosotros, actualizando una consigna histórica, ¿no? La de patria sí, colonia no, que bueno, hay que ver quién puede decir patria. Pero lo cierto es que la desolación nos habita y que cuando vemos esa concentración de poder es imposible no sentirse desolade. Pero hay otras imágenes y les pedimos a Pía y a Silvio que eligieran una contraimagen a este poder que parece absoluto, concentrado, todopoderoso. Vamos a mostrar algunas y después van a desarrollar ellos otras contraimágenes a este fascismo para estimular la imaginación colectiva contra la desolación. Dale, por favor. Pía, si querés tomar el micrófono y contarnos qué es lo que estamos viendo. Esta es una imagen que circuló en redes la semana pasada, quizás vieron, que es un grupo de marineros que la puse provocativamente, son varones, cis, marineros, que están bajándose de un barco porque se negaron a firmar los convenios que les proponía la empresa, que eran convenios unilaterales fuera del convenio sindical. Entonces ese grupo y afuera los que los están recibiendo son sindicalistas del SOMU. Me parecía una imagen provocadora, muy interesante. Gente que dijo no. Gente que dijo no y se bajó del barco. ¿No? Me gustaba mucho la imagen de bajarse de un barco. Bajarse un barco, y además porque una imagen de marineros no deja de recordar la larga tradición que viene del acorazado Potemkin para acá, ¿no? De Eisenstein para acá. Esas imágenes habitan nuestras retinas de distintos modos, pero me gustaba mucho esa idea de se puede bajar del barco y en algún momento se puede decir que no. Aunque por ahí cada uno de esos muchachos
el índice de fascismo en sangre podría darnos muchas noticias mucha carga viral. Mucha carga viral. Desoladoras. Pero me parece que registrar esa ambivalencia, incluso personas que pueden tener vidas atravesadas por ciertos elementos fascistas, o un sindicato, que ni sé qué es el sindicato de portuarios, en qué estado está, puede tener la ambivalencia de un gesto de rebelión contra una dinámica de la época, ¿no? Vamos a ver entonces las imágenes que propuso Silvio. Contanos, por favor, Silvio, ¿dónde estamos? Bueno, déjense llevar. No es la marcha del orgullo, es la primera marcha federal del orgullo antirracista, antifascista, LGTBQ+, que es una leve desplazamiento de la tradicional Pride o marcha del orgullo. Y este es el cierre de la marcha, en una marcha que obvio que nos ningunearon el 1 de febrero en esa defensa que hicimos ante los dichos o ante la amenaza de exterminio y criminalización de Milei, y que fue en el cierre de la marcha con un camión, que era el camión de la Mostri, que se armó ahí de la columna Mostri con la columna Loca, y era el final del cierre, y que entramos como creo que era la calle San Martín, y Reconquista. Sí. Y ahí la ponemos de nuevo, la foto. A ver la foto. Bueno, yo había elegido varias, pero esta fue la que quedó. A ver si aparece esta que me gusta mucho. Y ahí si se ve gente subida. Claro, me gustaba como también esas esas especies de contornos que aparecen ahí, pero me parece que tiene que ver con algo de los cuerpos que se tocan, de cierta apticalidad de lo común, de cierta la apticalidad es esa somática, esa ciencia que se ocupa de los contactos o del entre de los cuerpos, y pensar ahí el espacio público más como un entre de los cuerpos. Y me gusta esto que estaban amontonados, ¿no? Como que están oliéndose, están transpirados, que es un tipo de situaciones que recreo mucho en mis experimentaciones escénicas. Y también que en esto hay un texto que me gusta mucho de Stefano Harney que se llama Los abajocomunes, Planear fugitivo y Estudio negro y planear fugitivo. Todo lo que empezamos a leer hace unos años, que es el pensamiento negro. Y ellos hablan ahí con Harney y Moten. Fred Moten es el autor negro y Harney no, es un blanco. Ellos hablan ahí del fantasear en la bodega, ¿no? De los embarcados, de la logisticidad de los embarcados, del modo de aparecer de los embarcados, que eran estos barcos negreros que traficaban personas, carne negra, que traficaban porque para los, digamos, en la violencia colonial eran simplemente carnes, ni siquiera había género, digamos, ¿no? El sistema de binarismo de género en los barcos, en las bodegas de los barcos no existía, era carne. Dicen ellos ahí en los abajocomunes en que en ese de estar todos apretados, sintiéndose uno al lado del otro, sintiéndose a través del otro, sintiendo cómo el otro me siente, en ese de poder estar juntos, en ese de esa existencia de ese nosotros, pero que es a través del contacto, es a través del tocarnos y del sentirnos, de esa apticalidad en ese sentirnos, se empiezan a fantasear los sueños de liberación de la esclavitud y de emancipación. Que ya en las bodegas de los barcos se está fantaseando los proyectos emancipadores de la negritud. Entonces tomo prestado esta imagen de la negritud. Digamos, me interesaba esta idea también de que siento que en ese acto o en ese gesto o en esa acción política defensiva que es el antifascismo, no solamente estamos preservando un modo de vida o estamos preservando nuestras existencias, sino que estamos perseverando en un modo de existencia
y que también me parece que en el antifascismo, así como decía Pía, digamos, implica también hacernos preguntas en torno a nuestra subjetivación en el fascismo, porque si es una condición de época, una condición es lo que nos sobredetermina, por lo tanto todos estamos pegoteados o sobredeterminados por esta condición de época, y también invita a pensar qué es hacerse una vida no fascista, ¿no? Hay una autora acá argentina que habla de una vida de derecha, que es hacerse una vida que es hacerse una vida de izquierda, ¿no? Cuando ella dice, después de la dictadura, lo que quedó como ganancia, lo que quedó como triunfo es la vida de derecha, es decir, la vida de la normalización, la vida donde no hay un trasfondo revolucionario, donde la revolución ya es un pasado, donde la revolución o la transformación social, digamos, que es transformación social de la distribución de las riquezas, que es transformación social de la ampliación de los modos de existencia. Entonces, me parece que hay algo ahí también de que cuando somos antifascistas y empezamos a interrogarnos sobre nuestras violencias y empezamos a investigarnos sobre qué es deshacerse o desidentificarse de una vida de derecho, de una vida fascista, también sabemos que estamos, algo que me vino a mí apenas ganó Milei, que un poco lo empecé a decir, era lo más importante en este momento es no desquiciarse. Y eso es una militancia psíquica, ¿no? Y lo sigo sosteniendo eso. Siento que no desquiciarse o no dejar que otros se desquicien o se caigan del mapa es un tipo de militancia. Silvia Schwarbuk, en ese mismo libro que se llama Los espantos, también dice que cuando no hay espacio exterior ya, que no esté conquistado por el mercado global, la clandestinidad es en la cabeza, es una clandestinidad mental. Entonces también podemos vivir nuestras clandestinidades mentales si todo está, si ya no hay fronteras. ¿Y el desquicio no tiene lugar ahí? Yo creo que es importante para mí, en términos más espinosistas, es perseverar en la existencia, digamos, y componer con otros. Entonces siento que el desquicio es una manera de fascistizarte, ¿no? de aislarte. Entonces, no tanto por la soledad, como dice Francu, sino digamos, la idea de podemos tener una soledad poblada, pero ese enlazo con otros, ¿no? Cómo seguimos componiendo en esa tarea de seguir componiéndonos. Entonces me parece que en esas vidas que estamos teniendo, que estamos defendiendo, son vidas que también ya son una utopía concreta, ya están performeando un proyecto emancipador. Me parece que necesitamos confiar más en nuestro proyecto emancipador. Nosotros estamos pensando en colectivos, en formas de experimentación, que es una vida sin cárceles, que es un mundo sin cárceles, que es un mundo menos punitivista subjetivamente, no solamente el punitivismo del Estado, que es un mundo sin que el binarismo de género sea lo que organice el espacio y lo que organice el tiempo, que sería donde la clase dominante no sea la heterosexualidad, no que no haya heterosexualidad, es que no sea la clase dominante, que haya los N géneros, los N sexos. Entonces, ¿qué sería un mundo desbigenerizado, ¿no? O un mundo no bimórfico? ¿Qué sería un mundo negro? ¿Qué sería el mundo negro? ¿Qué sería un mundo ennegrecido? Todo eso que se ha proyectado en las personas negras racializadas. ¿Qué sería un mundo negro? ¿Cómo sería un mundo trans, un mundo negro, un mundo anticarcelario, un mundo prosexo? ¿Qué sería un mundo de comunalización de los cuidados? Lo estamos experimentando, lo estamos probando, hacemos prácticas, tenemos organizaciones políticas. ¿Qué sería comunalizar los cuidados, que no solamente es abolir la familia, ¿no? También necesitamos empezar a pensar en cómo la familia sigue siendo una institución tanto de la izquierda como de la derecha. Ni la derecha ni la izquierda, en eso están de acuerdo. En dos cosas, en la heterosexualidad y en la familia. Entonces, ¿qué pasa si hay personas que estamos ya pensando y practicando la abolición de la familia, que podemos decirlo, para no pensar que es una idea terrible, que es comunalizar los cuidados de placer, los cuidados de la educación sentimental, los cuidados de salud, los cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa idea de comunizar donde no quedan privatizados
la existencia no quedan privatizados o en la monogamia en una persona o en la maternidad o en la sadredidad o en la paternidad, que son dos personas a cargo de todo, de la existencia, ¿no? Bueno, hay un montón de experiencias y de proyectos emancipadores que sería un mundo de libre masculinidades tóxicas o masculinidades no interrogadas, es decir, masculinidades cis heterosexuales. ¿Qué sería un mundo? Ya lo venimos probando. Entonces, me parece que para mí eso funciona un poco como esas utopías performativas o utopías concretas, además de defendernos en el antifascismo, también es perseverar en la existencia, por eso nos defendemos, pero también es seguir regenerando la vida. Para mí hay una política de regeneración, de cultivar y de regenerar y de reconfigurar, una política de configuración. Si ya todas las categorías están en crisis, la categoría de Estado, la categoría de familia, la categoría de género, la categoría de amor romántico, todas las categorías están resquebrajadas, bueno, ¿cómo creamos esa existencia del nosotros y cómo también vamos pensando en configuraciones del nosotros, que ya no son estructuras o los términos de la estructura como la conocíamos, sino que son configuraciones de la contingencia, configuraciones en relaciones a lo que nos está tocando, ¿no? Lo contingente es lo que te toca. Entonces, ¿cómo vamos creando esas configuraciones de la contingencia? Y me parece que hay algo ahí del defenderse, de la política de la regeneración, y que tiene mucho que ver con la comunalización de los cuidados. Entonces me parece que es también intensificar ese proyecto emancipador que nosotros sí lo venimos construyendo, y eso también es una manera de empezar a performear, a preformar, a ir insistiendo en la creación de otra forma estético-política del mundo que no sea Gaza. Gracias, Silvio. Pía, tenés 13 minutos. ¿Cómo 13? Capaz que no llegues. No voy a usar tantos, así hablamos entre todos. Muy bien. Quería agregar una cosa, que es que también me parece que las contraimágenes surgen de la poesía, de las artes, del cine, también de un conjunto de prácticas que son prácticas estéticas. Pensaba mucho en este tiempo en una expresión de Benjamin que era muy conocida, que seguramente es de esas que sabemos todos, aunque no la hayamos leído, que es todo documento de cultura, decía él, es un documento de barbarie. Pero lo decía porque toda obra surge de un contexto, dice Benjamin, de servidumbre anónima. Entonces siempre está arrastrando esas condiciones. Las masas de esclavos, esclavas, están atrás de las grandes obras. Pero a mí me parece que en tiempos de barbarización, y no barbarización en el sentido en que se lo trató la idea de barbarie en la genealogía argentina, sino de barbarización en el sentido benjaminiano, de destrucción de las condiciones mismas en las que se puede producir la construcción de lo común. En tiempos de barbarización también podemos pensar que muchos actos de cultura son documentos de resistencia. No son momentos de resistencia en el sentido de construcción de ese común o de esas contraimágenes. Y pensaba en una película que quizás vieron y que si no se las recomiendo ahora, que es una película de Laura Cintarella que se llama Trenkelauken. Hay un momento de esa hermosa peli de Cintarella en que la protagonista, cuento solo esta anécdota, pero la protagonista está ayudando a una pareja de lesbianas a construir algo que no sabe qué es. Entonces acarrea leña, junta cosas, va a comprar, acompaña, y ella nunca sabe de qué es lo que se está construyendo. Y lo que se está construyendo es también para un ser vivo que ella tampoco conoce. Laura, la protagonista, no sabe quién va a habitar eso que se está construyendo y no sabe qué se está construyendo. Y no sabe cómo nombrarlo a ese ser. Entonces a veces le dice el chiquito y le dice, no lo puedes llamar así, es una especie de mutante que no sabemos ni los espectadores y espectadoras ni la protagonista. Cuando los vecinos denuncian y tienen que abandonar esa casa y ese espacio que se está construyendo, y ella recorre, cuando ya se fue la pareja de sus amigas y se llevaron a ese ser vivo, recorre lo que estaban construyendo, lo conoce por primera vez y es un lugar muy bello. Lo que se estaba construyendo era de una belleza enorme.
Era otro mundo lo que se estaba construyendo. Era una habitación con cascadas, con sonidos, con imágenes, con colores. Era el lugar soñado, ¿no? Lo que se estaba construyendo, que se interrumpe por una denuncia. Pero ese lugar que se estaba construyendo en una trama erótica amistosa era un lugar para una existencia desconocida. A mí eso me interesó mucho de esa película, porque pensé, muchas veces se puede estar construyendo algo no para los semejantes, sino se puede estar construyendo algo desconociendo lo que se está construyendo, pero también para existencias que están muy alejadas de nosotros, también para existencias que no sabemos ni qué son esas existencias, ¿no? Esa escena de Trenquelauquen me pareció absolutamente excepcional, digo, la imaginación de Cintarella pensando en ese abismo. Después es una película sobre la fuga, pero me gustó la idea de que también se construye sobre la desemejanza, o se construye sobre la distancia o sobre la incomodidad con eso que no sabe cómo llamarle a ese ser vivo. Dice que un chiquito, no, le dicen, ¿cómo vas a decir chiquito? Si no pertenece ni al orden de lo humano. Bueno, citaría esa película como, ahí trajimos unos libros con Silvio, como que es la misma imagen que me parece aparece en un poema excepcional de Claudia Massín, en Lo intacto, en el poema Tomboy. Bueno, a mí eso me parece que es una imagen, eso que aparece, y podríamos decir, hay muchos momentos en que aparecen en esta cultura absolutamente tensa, compleja, amenazada, aparecen modos de pensar, de producir esas contraimágenes. Y diría, las contraimágenes que me interesan no son las contraimágenes que surgen de una afirmación defensiva nada más. Por eso me gustaba lo que decía Silvia recién. Si hay defensa, tiene que ser porque hay una defensa que está afirmando otra productividad. Es decir, no es una defensa, no diría, me interesa el cine argentino cuando dice defendemos el Inca por el cine. Me interesa también cuando está defendiendo el Inca, produciendo unas imágenes que son rarísimas para entender dentro de esa lógica. Cuando está produciendo unas imágenes que vehiculizan un orden utópico, una imaginación de otra índole. Bueno, a mí me parece que ahí tenemos un tema muy fundamental, por eso decía militar sin ilusiones, es también no proyectar ni ilusiones sobre de qué son esas, o ideales, sobre qué son esas militancias, pero también sin ilusiones respecto del pasado. Yo no creo que haya, frente a un gobierno de ultraderecha, fascista, de la crueldad, del odio, como lo querramos llamar, que es el que estamos padeciendo, no creo que podamos actuar frente a ese gobierno portando la ilusión de que hay un orden anterior al cual defender, volver, sostener. Me parece que solo pensando en las resquebrajaduras de ese orden, en las tensiones, de la imposibilidad de evitar ese orden, que podemos poner una potencia organizativa en el presente y una potencia antifascista en el presente, ¿no? No porque esté mal defender lo que queremos conservar, sino porque está mal pensar que podemos conservarlo tal cual era, como si estuviera ya en el plano de la redención. No estuvo nunca en el plano de la redención. Y sobre esa desilusión tenemos que poder habitar este presente. Bueno, muchísimas gracias. Sí, a los aplausos. Les quiero decir que quedan unos minutos libres que han dejado los participantes por si alguien del público quiere hacer una pregunta, un comentario, sumarse a la idea de lo que no conocemos pero podemos construir como resistencia, como potencia. Pero así como ensayo y error, como siempre. Pensaba en un momento que les escuchaba, voy a traer un ejemplo cercano. En 2021, porque ahora es fácil, ¿no? Decir, ay, qué malo, qué feo, qué sucio Alberto Fernández. Sí, claro. Pero en el 2021, cuando salió el fucking decreto de la X, me acuerdo que fue una discusión muy parteaguas en nuestra comunidad. Y fue parteaguas precisamente porque había un sector que decía, bueno, no, pero no hay que salir a pudrirla porque es el gobierno nuestro. Y lo digo como peronista, todo esto por ahí
vale la pena dar contexto desde donde lo estoy enunciando. Y un montón de gente como muy tipo, gente de la comunidad LGBT. ¿Cómo? Y entonces, ¿por qué vamos a salir a hacer esta interna pública? Y era la incomodidad de, nosotros, entre nosotros, cuando se produce el escracho, porque hubo una situación de escrache en el acto público de cuando se anunció el DNI con X, hubo toda una discusión y toda una serie de cancelaciones re complejas entre nosotros. Y yo me acuerdo de dar esta discusión en ese momento, digamos, yo trabajador del Estado, como entre miles de comillas, ¿no? Parte de la gestión, e incluso militando con cercanías a partidos. Y lo primero que surgía ahí es porque, bueno, no, y lo voy a decir entre mil comillas y que valga de ejemplo nomás, porque vienen y la trosquean, ¿no? Como si entre nosotros tuviésemos habilitado a aniquilar a algunos. Digo, cuando nosotros mismos ya nos permitimos jugarnos esa idea de que entre nosotros podemos impugnarnos, bueno, ¿por qué tan raro nos está pareciendo que venga de afuera, ¿no? Como cuando ya la tuvimos muy habitada, muy habilitada entre nosotros la idea de que estamos nosotros y los que no pueden ser lo suficientemente orgánicos. Bueno, bienvenida a la no organicidad, yo qué sé, como bancárselo un poco. Y en ese momento fue como muy incómodo porque es la idea de bajarse del barco, que está genial, ¿no? Cuando vemos la foto y uno la romantiza y dice, bueno, y les valientes que se bajan del barco, pero hay que bajarse del barco, ¿eh? Hay que bajarse del barco, porque bajarse del barco es... A veces te bajás y no hay tierra, te bajás en el agua. Como, ¿qué pasa con eso? Como también jugar ahí un poco. Eso, nada más Bienvenido el riesgo. Me recordaron eso. Soy Eva, de Yo No Fui, de CRI y de La Mostra. Me quedé con de todo lo que dijeron, con esa idea de que el fascismo, digo, es algo que nos habita por muchas generaciones, digo, pero bueno, creo que es una tarea poder despellejar muy íntimamente esos prejuicios que nosotros habitamos, porque es esto que dice el negro también, ¿no? Como, bueno, para el otro sí, pero para el cercano sí, pero es como la misma lógica punitiva que otra vez es una trampa que la tenemos muy, muy, muy presente, y en ese sentido creo que Milei, creo que incluso fue más transparente que otros en expresar esos prejuicios abiertamente, malos, obviamente, ¿no? Como esa idea de la familia y todo eso que trae en su discurso. Bueno, nada, un poco me quedo pensando en eso, cómo construir ese diálogo que todavía está muy ajeno a muchos sectores que no están discutiendo en estos términos fascismo. O sea, pareciera que estamos hablando de un tema que está como fuera de lugar o que no lo pueden introducir en muchas discusiones, y eso es un gran problema. Así que bueno, eso, nada más. ¿Alguien más quiere sumar su palabra? Muchas gracias por todo lo que nos dieron para pensar. Me llamo Bárbara. Y quería preguntar un poco sobre también como los insumos que la propia historia del país también nos brinda para pensar las respuestas, para pensar formas de resistencia. Como este es un momento particular, pero tampoco no somos ajenos a momentos en que hubo que decir un no, o que hubo que, no sé, confrontar en forma comunal una crisis, ¿no? O sea, se me presenta la dictadura, se me presenta la crisis del 2001, se me presentan otros momentos que también nos dan ciertos insumos o cosas que también pueden estar en diálogo con nuestro presente, y también reconociendo que pasaron un montón de cosas en el medio. Estoy pensando también en los insumos que nos dan los momentos de movilización también feminista, que este es un momento, pero también creo que hay elementos para nuevas imaginaciones, pero también para poder
pensarlo en diálogo con lo que aprendemos de todas estas experiencias y que tenemos gente de diferentes generaciones y tenemos gente que vivió los distintos momentos y me parece que hay también una posibilidad de gran riqueza en eso y también que puede ser un momento, no sé, a pesar de la desolación, también como elementos esperanzadores que vienen de las cosas nuevas que se van generando. Pero bueno, eso. Tienen que contestar al mismo tiempo los dos. Brevemente, entonces, parto de lo que trajo Bárbara recién, yo haría una doble genealogía ahí en términos de la historicidad argentina. Por un lado, a mí me parece que hay algo que es la genealogía represiva, que va, vos dijiste la dictadura, la llevamos hacia atrás por los bombardeos de la Plaza de Mayo, la llevamos hacia atrás la Semana Trágica, pero también me interesa más la genealogía posterior, ¿no? A la dictadura, que es lo que más pensado tenemos, al terrorismo de Estado, que es la puntuación, ¿no? Yo diría Costecchi y Santillán como interrupción del proceso de movilizaciones piqueteras y ataque al movimiento social de un modo muy dramático, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, como durante el macrismo. Digamos, señalo esa genealogía porque yo creo que hay algo que está como amenaza en el horizonte de este gobierno, que es producir también asesinatos políticos. Por eso Costecchi y Santillán, por eso Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Digo porque está en el horizonte de la amenaza, porque todo el tiempo se está construyendo una narrativa del complot, que como se construyó esa narrativa frente al movimiento piquetero, como se construyó esa narrativa durante el macrismo por parte de Bullrich, que termina en la desaparición de Santiago y el posterior asesinato de Rafael. Esa es, por un lado, una genealogía que nos puede servir no para asustarnos, o sí para asustarnos, pero es fundamentalmente para estar advertidos de lo que de qué tipo de criminalidad tiene este gobierno, que no suspende, como se intenta hacer en otros gobiernos, no genera un espacio de tregua de la criminalidad de las clases dominantes, sino que las afianza. Me parece que estamos en ese escenario. La otra cuestión que vos decís es, la genealogía, esas contraimágenes. También tenemos contraimágenes que por supuesto son fervorosas y están en nuestro pasado, y vos las fuiste mencionando, me parece. Yo pensaría todas esas contraimágenes, esas historias, esa genealogía, como una sucesión de huellas. Como una sucesión de huellas, pensando que cada uno de esos momentos nos encuentran en la calle, nos encuentran construyendo asambleas, nos encuentran haciendo movilizaciones, nos encuentran haciendo cuerpo colectivo, ¿no? Ese momento del cuerpo del roce que señalaba Silvio, ese pensamiento que surge de ahí, dejan una huella, que es una huella, yo diría, la huella es el momento el modo que se preserva un instante. Porque todo eso que dije es lo efímero. Pero, sin embargo, nos dejan cada una de nosotros una huella. Y esa huella creo que tiene una potencia política formidable. Esa huella es a donde vamos a recurrimos permanentemente para activar eso no fascista. Es la huella de esa felicidad colectiva, de esa memoria común, de esas invenciones, de esas poéticas, de ese erotismo. Todo eso está en un modo de la política que a veces nos aparece. Como el negro, yo soy peronista. Quiero decir, todo esto es muy complicado. Más todavía para los no peronistas. Pero les peronistas, que habitamos un conjunto de contradicciones formidables, porque si hay un espacio político que se habita solo con contradicciones, es el peronismo. Gracias por decirlo, ¿verdad? Y que las asume, y que las goza, No y que disfruta, y que la pasa bien. Hay también quienes se en el dicen momento del soldados. peronismo. Pero no puede ser. Qué chicanera. Qué cosa. ¿Vos decís que la trosqueó la compañera del micrófono? No.
No, pero digo, el peronismo tiene todos estos problemas, pero para mí decirse peronista es asumirse en un estado de no pureza. Un amigo decía... Claro, no, bueno, ahí sí, ahí estamos con los soldados, principios y valores y todo eso, pero recuerdo que un amigo muy querido, Horacio González, alguna vez dijo, qué fácil debe ser Maristela Esbampa. Y La vamos a invitar, ojo. Ojo. Cosa que no es cierto. Pero lo que es cierto es que a veces ser peronista implica tantas más complicaciones para resolver todas estas cuestiones que me parece que es como implica un conjunto de reconocimientos de problemas y de luchas al interior de algo que no deja de ser un poquito facho, como sabemos, ¿no? Bueno, con esta declaración vamos a declarar terminado este evento. Ay, no me dejaste terminar. Ay, perdón. No. Últimas palabras, por favor, sí. Pensando en algo que dijo Eva, no, digamos, que me parece que también en la condición fascista nos empuja a pensar cuestiones que ya las veníamos pensando, o medio coevolucionadamente con la época, que se va volviendo como más constreñida, digamos, que es las teorías que tenemos del conflicto, me parece. Entonces también hay algo ahí de que eso también es crear mundo. Es decir, cómo vamos reconfigurando nuestras teorías que tenemos de nuestros conflictos sentimentales, sexuales, políticos. Entonces me parece que también esa idea de que nos trae un poco Lecowi, la idea de pensar sin Estado, ¿no? Sin el Estado como el gran articulador, el gran organizador de la subjetividad y de la vida, digamos que en el 2001, dice Lecowi, hubo un descentramiento de la idea del Estado como el gran organizador y que nos quedamos sin categorías porque bueno, ahí hubo una especie de no es que no quedó nada, no es que no quedó el Estado, sino que el Estado fue inmediatamente cooptado por las corporaciones tecnológicas o por las grandes corporaciones. Entonces me parece que también ahí creo que es una buena época, además de defendernos, además de seguir sosteniendo los sistemas de apoyos que tenemos que crear diariamente, porque estamos con menos grados, con vidas muy precarizadas, donde no tenemos tiempo, donde estamos fatigados, donde estamos agotados. O sea, tenemos que estar defendiéndonos, creando sistemas de apoyos, pero yo lo que diría es que es un buen momento para pensar todo otra vez, para empezar de nuevo. Para empezar, por ejemplo, las teorías que tenemos del conflicto, para pensar esas cosas, cómo sería lo que decía antes, un mundo sin cárceles, cómo sería, por ejemplo, que la clase dominante no esté organizada por la monogamia, ¿no? Yo, por ejemplo, soy parte de una comunidad que estamos experimentando la no monogamia, ¿no? Pensar más en redes afectivas, ¿no? ¿Cómo empieza a ser un mundo así? O familias queers que no son familias heteropatriarcales y están experimentando con sus hijos, sus crianzas. Eso está pasando también. Y me parece que es un buen momento para al mismo tiempo de esto, defendernos, crear sistemas de apoyos, de empezar de nuevo o con cosas que ya estamos empezando, ya estamos creando esas nuevas configuraciones. Y que quizás no es un momento, lo charlamos ayer en una asamblea, no sé si la calle es lo más importante ahora. No sé si la decisión política o la decisión del rumbo político se va a dar en la calle. Son otros espacios también de militancia, como decíamos hoy, el espacio psíquico, ¿no? O cómo existir en ese nosotros, cómo es ese nuevo nosotros ahora. O cómo es nuestra intimidad, qué está pasando en nuestra intimidad, ¿no? Como que lo que vemos es más en este terror anímico, lo que vemos son implosiones. Bueno, ¿cómo nos acompañamos en ese terror anímico? Entonces me parece que hay muchos espacios de militancia o reconfigurar la idea de que la militancia no es, no digo que no lo sea, digo que no es solamente, o quizás en este momento no es tan importante estar en la calle. Como bajar la ansiedad en términos de la ansiedad de querer acontecimiento. O sea, basta del vicio de la adicción del acontecimiento. O sea, como quizás necesitamos tratar nuestro vicio de querer que haya un acontecimiento.
¿no? Como si la política solo... Parece que también hay modos de politicidad, de politizarnos, y modos de militar, y modos de reconstruirnos o de performear nuestras utopías, que no son solamente a través del acontecimiento político o a través de la calle o a través de la insurrección. Hay otras maneras de trabajo político, afectivo. Hola, hoy se me presentó una pregunta antes de venir acá, como algo que me inquieta un montón, que es como que qué vamos a hacer si interviene en la ley de identidad de género, que bueno, es algo que, como decía Sil recién, como que esta cuestión de cada uno qué hacer con esa información, la realidad es algo que me preocupa un montón y no sé qué hacer. Y bueno, nada, quería como traerla para que pensemos cada uno que cómo pensar la vida en caso de ser víctimas de tal fascismo, ¿no? Como me pasa eso. Nada, gracias. De todas maneras, acá estamos, o sea, parte de ese temblor al que haces referencia es esta necesidad de estar habitando este espacio, digamos, y de seguir habitando conversaciones y de seguir abriendo espacios no puros, pero sí con intenciones no fascistas, donde podamos cuidarnos unes a otros. Y en ese cuidado es justamente también ver cuánto de performático esta teatralidad del fascismo muchas veces anuncia cosas que no son, ¿no? La eliminación de la ley de identidad de género es un anuncio permanente, igual que la sospecha de que se va a caer la ley del aborto, o igual muchas otras pasiones que mueven y que justamente van a ese pánico de que se va a afectar la familia, ¿no? Eso que parece, o los niños. Pero justamente para eso se abren estos espacios de no solamente de conversación, sino de convivencia fugaz en este rato, donde estamos muy cerca unos de otros, salvo yo que estoy acá arriba. Pero también sepan que esto es parte también de la columna Mostri, donde también se pueden acercar y donde también podemos seguir conversando y donde también elaboramos estrategias de cuidado en común y donde estamos todo el tiempo elaborando preguntas, muchas de las cuales traemos hasta acá. Así que, no sé, me parece que está bueno pensar los minutos que quedan para seguir conversando mientras terminamos las birritas o nos fumamos un puchito. No sé si a Silvio o a Pía les quedó algo que quieran poner en común. Entonces, eso, cerramos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Silvio Lang y a Pía López. Y sepan que pueden acercarse a la columna Mostri. La van a encontrar.